Es elevadísimo el número de australianos mayores de 65 años que todavía tienen que seguir pagando la hipoteca y no sabe cuándo van a terminar. Hablamos de esto. Esto está basado en el artículo de Stephen Long de Australian Broadcasting Corporation, quien tomó como referencia un estudio llevado a cabo por la profesora Rachel Holm Victor J. de una de las universidades australianas. Y está relacionado con este impacto realmente, porque definitivamente el sueño australiano siempre ha sido, y quizás en otros países del mundo también, el sueño de la casa propia. Pero parece ser que el sueño de la casa propia termina convirtiéndose en un problema grave, porque el hecho de pasar la edad del retiro y tener todavía que pagar una hipoteca no hace nada más ni nada menos que crear trastornos mentales, trastornos realmente importantes mentales, a la persona mayor de edad. Todo esto entonces se genera en un problema de salud, lo que era un problema económico. ¿Y todo por qué? Bueno, porque a todos aquellos que hemos pasado ese límite de edad y hemos estado trabajando para pagar nuestra hipoteca, para tener nuestra casa propia, llegamos a la conclusión de que vamos a seguir trabajando y la hipoteca no va a estar terminada. ¿Por qué? Porque, bueno, conforme a la inflación, cosa que la gente muchas veces no cree y no cree porque estamos en este país donde, bueno, la cosa es diferente a otros países del mundo. La inflación desde el año 87 a ahora ha hecho que el costo de la propiedad se haya incrementado en un 600%. Eso quiere decir que su hipoteca, el pago de su hipoteca se fue incrementando en ese porcentaje que de ninguna manera fue alcanzado por el incremento de sueldos. Por lo tanto, a usted que llegó a la edad avanzada del retiro, le queda un saldo bastante considerable de su hipoteca que andaría quizás en el 15%. ¿Qué sucede? Sucede que, como le sucede a mucha gente que citan aquí en el artículo deben continuar trabajando después de los 65 años para poder afrontar la hipoteca, y muchos esperan poder tener la suerte de seguir trabajando hasta los 77 o 78 años para ver si terminan de pagar la hipoteca. Bueno, todo esto es un contexto grande que abarca a todos aquellos que no pudieron comprar una casa. No pudieron comprar una casa porque el sueldo no le permitía tener una hipoteca. Entonces, se han pasado la vida alquilando. Y alquilando, lo único que han hecho es seguir el ritmo del costo del alquiler. No han podido ahorrar y al retiro tienen que vivir simplemente de la pensión por edad, porque no pueden tener un superannuation, un ahorro suficiente como para decir, bueno, ahora va a vivir confortablemente. Esto hace que la persona llega a esta edad y se encuentra con que sigue alquilando y está en el mercado del alquiler por toda su vida. No pudo concretar la compra de su propiedad y sigue alquilando y queda a merced de lo que sucede en el mercado inmobiliario con respecto a los alquileres. Todo esto crea una situación realmente mental terrible, que influye justamente en los servicios de salud, porque hay mucha más gente mayor que está mal, sin contar todos aquellos que usted ve por la calle como sin techos, o sea, los homeless, los sin techos. Ellos, muchos de ellos, y me consta porque los he visto y los he escuchado, son gente que quizás estuvo bien, gente que tenía un trabajo decente, gente con una preparación determinada, pero que no pudo ni comprar la casa, tuvo que seguir alquilando, o compró la casa y por esos temas de la vida se divorció, se separó, tuvieron que vender la propiedad de la cual todavía debían un porcentaje grande, entonces no alcanzó ni para pagar la deuda, se quedaron sin nada, viviendo en la calle, los ve en el suelo durmiendo.
¿Por qué? Porque tampoco les alcanza para pagar nada con la jubilación por edad. No pueden pagar una renta, están allí. Hablamos de los sin techos la vez pasada y no quiero volver sobre el particular. Nadie tiene nada realmente seguro. ¿Por qué? Porque no puede estructurarse demasiado, porque muchos de ellos no han podido acceder a la hipoteca porque el sueldo no le daba, y otros no han accedido por el miedo a quedarse sin trabajo y que todo se caiga. Es muy difícil la situación. ¿Qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno? Bueno, aquí hay gente de una asociación especial, una persona que dice claramente el gobierno debería dedicarse más a pensar también en crear viviendas que sean posible alquilar dentro del esquema de servicios sociales, por supuesto, porque no hay otra manera que sea posible a esta gente que está viviendo solamente de la pensión a la vejez, de la pensión por edad, que sea posible alquilar y tener una pieza donde dormir y un baño, que es una manera muy simple de resolver el problema de los que duermen en la calle. Pero hay que hacer inversiones en esta infraestructura social, pero aparentemente no se piensa demasiado en eso. Se ayuda, sí, hay ayudas de otra índole para otro tipo de familia, pero en este particular no. Entonces, en conclusión, necesitamos que los estados y el gobierno nacional se pongan de acuerdo en edificar y tener lotes, montones de departamentos o de casas que puedan ser soportados por los mayores de edad. Porque ir a vivir a un geriátrico o nursing home es una cosa casi imposible cuando no se tiene con qué pagar cierto depósito. O si no, viven con los hijos, que tampoco pueden tener a los mayores en su casa porque tienen hijos pequeños, y bueno, y conocemos todos la historia. Es necesario que el Estado nacional y federal y de los estados particulares se ocupen de las personas mayores, y particularmente en este país las personas de edad se están transformando en la mayoría. Hablamos de este tema en otro momento. Chao, nos vemos.